continuación vamos a hablar de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales ahora por métodos netamente numéricos, es decir, no vamos a utilizar variables algebraicas. Para eso necesitamos hablar de los determinantes de una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo bidimensional de números donde la matriz se representa con una letra mayúscula y sus elementos con unas letras minúsculas, como se observan aquí. Cada elemento tiene dos valores numéricos asociados. El primer valor representa la fila, el segundo valor representa la columna, es decir, este elemento sería la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, sucesivamente. Igual manera para los demás filas, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3 y sucesivamente. Ahora, para resolver los sistemas de ecuaciones lineales tenemos que aprender a resolver determinantes 2 por 2 y 3 por 3. ¿Cómo se resuelve un determinante 2 por 2? En primer lugar, el símbolo que representa el determinante es este triángulo que se llama la letra griega delta, que representa la letra D mayúscula moderna. Esto es delta. Y para el determinante tenemos que primero multiplicar los elementos de la diagonal principal y le restamos los elementos de la multiplicación de la diagonal secundaria. Es decir, que el resultado del determinante es multiplicar la diagonal principal y restar la multiplicación de la diagonal secundaria. Veamos un ejemplo. Vamos a tener esta matriz o este determinante. Entonces vamos a multiplicar primero la diagonal principal 5 por 6, 30. Ahora la diagonal secundaria 4 por menos 3, menos 12. Y como decíamos anteriormente, entonces al término de la diagonal principal le restamos, este menos es de la fórmula, el valor numérico que nos dio la diagonal secundaria que fue menos 12. Y este resultado, menos por menos da más, 30 más 12, 42. Ahora, también podemos resolver sistemas de ecuaciones 3 por 3, que es nuestro interés a partir de ahora. Vamos a hablar de que vamos a tener una formación matricial donde hay 3 filas y 3 columnas. Pero para resolver este tipo de problemas se hace necesario resolverlo de una de las varias formas que existen. Una de ellas es, mira, agregar los mismos términos de las dos primeras filas debajo del determinante que hay. O sea, el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3 y los elementos 2, 1, 2, 2 y 2, 3 son agregados debajo del determinante o de la matriz que les damos. De tal manera que vamos a multiplicar ahora la diagonal principal, pero vamos a tener en cuenta también las demás diagonales. De tal manera que estas tres diagonales descendentes las voy a sumar algebraicamente, es decir, que debo tener en cuenta la ley de los signos para hacer la suma. De igual manera hago las diagonales secundarias o las diagonales ascendentes, es decir, que vuelvo a hacer las multiplicaciones y vuelvo a hacer la suma algebraica. Y finalmente, para rematar, vamos al valor que obtenemos de las diagonales descendentes, le vamos a restar el valor que nos dio la suma algebraica de las diagonales secundarias o ascendentes. Veámoslo de manera práctica. Vamos a entregar esta matriz. Y a esta matriz le vamos a calcular el determinante. Entonces, las dos primeras filas, 5 menos 3, 2, 5 menos 3, 2, menos 6, menos 8, menos 1, menos 6, menos 8, menos 1, las agregamos debajo de la formación. Y ahora aplicamos la multiplicación con las diagonales. Entonces multiplicamos esa diagonal, 5 por menos 8 por 10, que nos va a dar 400. Luego multiplicamos la segunda diagonal, menos 6, menos 5 por 2, que nos va a dar 60. Luego la tercera diagonal, 4 por menos 3 por menos 1, que nos va a dar 12. Y la suma algebraica, menos 400 más 60 más 12, nos va a dar menos 328. Ahora hacemos lo propio para las diagonales secundarias o diagonales ascendentes. Menos 6 por menos 3 por 60 nos da más 180. Luego hacemos 5 por menos 5 por menos 1, 25. 4 por menos 8 por 2, menos 64. Y la suma algebraica de esos tres valores nos va a dar 141. Y ya para terminar, entonces, a ese valor que nos dio las diagonales principales descendentes,
menos 328, le vamos a restar lo que nos dio las diagonales ascendentes, que fue 141. Y el resultado final de la matriz del determinante es menos 469.